Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a León Mendesky que está en este programa nuevamente para poder conversar con él, para escuchar lo que León, en calidad de economista, de articulista de la jornada, de un intelectual muy importante en México, tenga que decir en vaya fin de año. León Mendesky, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Carmen, gracias por invitarme. Vaya fin de año, tú has titulado una colaboración de estos días como Los Reformadores y te centras en el obligado asunto hoy para México del proceso que se está viviendo vertiginoso del año que está por terminar con un conjunto de modificaciones constitucionales que han llegado al punto climático con una reforma energética y petrolera pues promulgada, como se dice comúnmente, en un fast track, en ejes fundamentales de la vida y de la identidad mexicana como el tema petrolero. Los reformadores, ¿a dónde te conduce la reflexión? Bueno, yo lo que reflexionaba ahí es cómo se está legislando en México, la envergadura de las leyes que se están discutiendo y la premura con la cual se hace todo, ¿no? Si vemos en los últimos 4 meses, se han pasado leyes sumamente relevantes para la economía, la política, la sociedad y ahora la reforma energética. Y digo, siendo nada más un poco sarcástico si tú quieres, pues la verdad es que tenemos unos legisladores superdotados, ¿no? Superdotados. Pueden discutir en 4 meses de temas, pero de una diversidad tan grande y de una profundidad tan grande las reformas que se están haciendo, cambiar la Constitución, quitar un elemento clave que es el carácter estratégico de la industria energética y todo pasa a una velocidad vertiginosa ante el pasmo de los ciudadanos viendo cómo se legisla. Desde mi punto de vista, el Congreso se ha exhibido ante los ciudadanos y yo creo que debíamos reflexionar. Y todavía estoy diciendo todo esto independientemente del contenido de las reformas. Sí, hablando solamente del procesamiento de las reformas y de lo que involucra el hecho de que la figura presidencial, pues no es que se haya ido como factor dominante en la escena política mexicana, pero tuvimos 12 años de alternancia política donde la figura presidencial era otra cosa. El regreso del PRI a Los Pinos está, desde luego, haciendo valer esa histórica condición de un presidente por encima de los demás poderes, cosa que parece haber ocurrido con los congresos de la Unión y los estatales. Bueno, esa es la evidencia, yo coincido contigo, porque yo entiendo que un presidente tenga un programa claro y lo quiera llevar a cabo, después de todo fue electo, ¿no? Pero hacer esto en tan poco tiempo, todos los cambios en el primer año, antes de que finalice el primer año de gobierno, o a punto de que finalizó el 1 de diciembre, es muy contundente. Y no me parece que sea una forma ¿democrática? No, pues sí, democrática o incluso justa de legislar, justa en el sentido de seriedad, en el sentido de la responsabilidad que entraña hacer todas esas modificaciones en un espectro enorme de temas a ese nivel y cuando tú sabes que hay diputados y senadores que ni siquiera vieron las iniciativas. Entonces es una manipulación enorme de parte de los líderes de los partidos en las cámaras que nos resta a los ciudadanos cualquier elemento de certeza, de seguridad de que los temas fueron discutidos de una manera tal que los resultados que se ofrecen tengan la mínima posibilidad de ser ciertos. León Mendesky, eso respecto a las maneras de hacer una transformación constitucional de tal calado para México. Vayamos al contenido de la reforma. Una reforma consumada de esta manera, en tu calidad de economista, estamos viendo cómo se cambia, se trastoca fundamentalmente un modelo monopólico, estatista, o como le queramos llamar, a uno de una apertura insólita para un país como México. Insólito era hasta hace algunos meses un tipo de apertura como el que finalmente se dio en México en estos últimos días. Sí. Vamos a partir nomás de lo que dijimos antes. La forma es fondo, ¿sí? Y aquí el fondo, pues, es una reforma muy dramática, digamos, de un sector que hasta la fecha, digamos,
hasta el momento de la reforma, era insostenible. Eso hay que reconocerlo. No puedes sostener un modelo de industria energética de la cual el gobierno depende 30% para sus ingresos. No puedes tener una industria que no es capaz de avanzar tecnológicamente de manera suficiente. No porque no se puede en el país, sino porque la empresa no lo permite. No puedes tener una empresa con unas relaciones laborales que son tan improductivas. Y no puedes tener una empresa que no puede invertir suficiente. Pero habiendo dicho eso, no quiere decir que la única solución era abrir la industria petrolera y la industria de la electricidad de la manera en que se hizo. Porque eso es muy maniqueo, ¿no? Y yo veo mucho maniqueísmo en la sociedad. Decir, no, es que había que hacer algo, había que acabar con el monopolio. Oiga, ahora dígame los argumentos. Y yo lo que no veo son argumentos. A mí me preocupa mucho que un legislador esté legislando sobre una serie de principios, cuando que este asunto tiene consideraciones técnicas de primer orden, que no están más allá del trabajo legislativo. Tú no puedes dejarle ahora todo eso al Ejecutivo con toda la discrecionalidad posible, porque la ley de alguna manera tiene que poner límites. Y esas consideraciones de índole, llamémosle técnico, financiero, económico, de desarrollo, etcétera, no están contempladas en la propuesta. ¿Me explico? No se debatieron en la Cámara. Vendrán, dirán, las leyes secundarias por ahí de febrero. Perfecto. Pero las leyes secundarias van a salir de Hacienda. ¿No del legislativo? Pues es que de alguna manera tienen que tener elementos. Y como no los tienen, entonces va a legislar el Ejecutivo. De facto. ¿Sí? Entonces, tú tienes por ejemplo, doy dos temas. Los precios, las reservas, la demanda petrolera. Muy bien. Tú tienes que considerar eso de manera de los rendimientos que va a tener esa inversión y cómo los va a captar una entidad que se llama Pemex, que ahora ya no representa al Estado, ¿no? Es una empresa que queda como una empresa productiva del Estado. Y entonces, si el artículo correspondiente no se cambió diciendo que las reservas del subsuelo son de la nación, entonces ahora tú tienes el gobierno, al Estado y a la nación. ¿Cómo le vamos a hacer para que pasemos, ¿sí?, del gobierno al Estado y a la nación de una manera en que se cumplan todos estos objetivos tan maravillosos de que prácticamente de la noche a la mañana se acabó la restricción al crecimiento en México? Entonces, tú tienes que legislar. ¿Se acabó la restricción al crecimiento, no? Ya a partir del 2015, bueno, vamos a hacer casi una maravilla. 5.3% dice Hacienda que creceremos a partir de las reformas transformadoras. ¿A partir y de ahí en adelante más o a 5.3? 5.3 en promedio el sexenio. Pues tampoco es ninguna maravilla, ¿no? Pues ese es el dato que dieron ayer en el diario oficial. Ahora, si es 5.3, considerando que este año va a ser 1, pues entonces debe esperar una... Y en 2014 todavía no opera la reforma, entonces quiere decir que en 3 años vamos a crecer de una manera bárbara. Pero en fin, a lo que voy es que todas estas consideraciones a las que yo me estoy refiriendo, el órgano regulador prácticamente desapareció como regulador del sector. El fondo petrolero queda en manos del Banco de México sin ningún lineamiento. Entonces, ¿que el Banco de México se va a autorregular? También está Hacienda. ¿Y Hacienda? Perdónenme. A mí me preocupa una cosa, y lo voy a decir con alguna ironía, porque la verdad es que también se vale ya a estas alturas, cuando me dicen los diputados, no voy a eludir el nombre, ¿no?, es que esta es una reforma petrolera a la mexicana, me preocupa mucho. ¿Por qué? Me preocupa porque la evidencia de lo que ha pasado con las privatizaciones, con el Tratado de Libre Comercio, etcétera, no son los resultados que nos ofrecieron. Tú convertiste ahora el problema petrolero y por lo tanto el problema fiscal del país en un negocio. Y los negocios se hacen con contratos. ¿Quién va a hacer los contratos por parte de Pemex? ¿Me explico? Porque sí sé quién va a hacer los contratos por parte de Shell o de Mobil o de Exxon, ¿sí? Los mejores abogados de Wall Street. Son cosas que yo creo que no debatimos suficiente. Qué bueno que se hizo la reforma. Está bien. Ahora explíqueme por qué. Los argumentos. No nos dieron los diputados y los senadores ningún argumento más que la oferta de que con esto
el país se transforma. Después de la pausa. Y ya lo hemos oído muchas veces. Volvemos. Bueno, regresamos, León Bendesky. Seguimos, sigo escuchándote en el corte y planteas el asunto de qué tipo de contratos va a haber, cómo se van a decidir los proyectos de explotación del petróleo, de la energía, de las minas, porque además se subieron al barco las minas también de madrugada en un asunto de muy sorpresivo. ¿Cómo imaginar en materia económica, de administración del recurso, de diseño estratégico, que uno podría mínimamente esperar que algo así tendría que haber para el Estado mexicano? ¿Cómo imaginar? A ver, planteémonos una cosa. Supuestamente van a venir inversiones al sector petrolero y eléctrico. De eso se trata. Muy bien. Esas inversiones, si llegan, pues sí, van a traer recursos al país y van a traer inversiones físicas, etc. ¿Empleos habrá mayores? No lo sé. No lo sé. sé porque a la hora que una empresa transnacional vaya a perforar, etcétera, pues yo no sé qué tipo de trabajadores mexicanos van a utilizar para eso. Pero si tú ves, va a haber inversiones físicas, inversiones financieras. Muy bien. Si van a venir de fuera, va a ser inversión extranjera directa, ¿sí? O sea, ¿van a construir activos en el país o se van a financiar con los bancos que operan en México? No es lo mismo, ¿no? En términos del flujo. Ese me parece a mí un asunto clave. ¿Y tienes alguna idea de por dónde iría? No lo sé. Es muy pronto. Si pasa una cosa que sucede en el país y si pasa la otra, ¿qué? Bueno, si se financian en México, pues es muy cómodo, ¿no? Porque se van a financiar a las tasas mexicanas en pesos, etcétera. Pero con eso vas a restringir el crédito para los demás que necesitan crédito, ¿no? Digo, si van a financiar en Bancomer o en Banamex, le van a prestar a Shell y no le van a prestar al tío de Carmen Aristegui. ¿Y si se financian desde el exterior? Bueno, cuando menos es inversión extranjera directa, entran a las reservas y se contabiliza distinto y es una forma distinta de generación de riqueza. Ahí me parece que hay un tema. Después está el asunto de los precios. Hoy nos dicen y nos garantizan los diputados y los senadores que van a bajar los precios. Pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo se establece el proceso de formación de los precios energéticos ahora en México. Hay una reforma fiscal que también se desarrolló en este mismo año. Hay un conjunto de modificaciones en esta materia. Hay una ampliación del déficit, ¿no? Entonces, todos esos elementos también estarán aquí jugando en los próximos meses. Sí. De manera prioritaria. Yo dije al principio que el asunto petrolero en México sí hay que transformarlo porque como está no funciona. Muy bien. Pero ahora tienes que sustituir 30% de tus ingresos que ya no van a venir directo de transferencias que tú mismo le sacas a Pemex. Porque realmente Pemex no está manejado por Pemex, está manejado por la Secretaría de Hacienda. Ese es el modelo. Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo. Así funciona. Ahora lo tienes que sustituir. Y la manera de sustituirlo es estableciendo impuestos, derechos, aprovechamientos, transferencias, etcétera, de la industria petrolera hacia el gobierno para que pueda gastar en planes sociales, etcétera, etcétera. Sí, tenemos una reforma fiscal. La reforma fiscal todavía hay que ver cuáles van a ser sus efectos, porque hay un aumento de impuestos a la misma gente que siempre paga impuestos. Yo no veo cómo se va a formalizar más la economía con todas las restricciones que se están poniendo a la nómina. O sea, se encarece muchísimo emplear gente en el país. Entonces, todo esto, hacer todas las reformas al mismo tiempo, pues la verdad tienes que ser un genio para que todo te cuadre, porque no le diste tiempo a una cosa para establecerse para después hacer la siguiente. Entonces ahora estás jugando con la reforma fiscal, con la reforma energética, con la reforma hacendaria y supuestamente todas las piezas van a caer perfectamente acomodadas. Ese es un albur realmente. Y la política económica, como enseñaba el insigne maestro Kindelberger, es un arte, no es nomás una técnica, y lo estamos viendo. Aquí hubo un arte muy bien planificado para legislar, ¿no? Porque de técnico tuvo poco, ¿no? Un arte para sacar la reforma. Yo no estoy diciendo si el arte aquí en este sentido es positivo o no, el profesor Kindelberger lo decía en términos positivos, pero tenemos razones para suponer que todo este asunto, sí, pues va a tardar en cuajar. Ahora, el carácter estratégico.
Se habla mucho de que se terminó con el monopolio. El PAN está feliz de la vida de que terminó con el monopolio. Debía estar igualmente feliz de terminar con otros oligopolios que hay en México, y lo cual parece no importarle, pero el del petróleo le importaba mucho. Y ahí hay una posición eminentemente ideológica, porque no la pueden sustentar de otra manera. Sí, técnicamente yo pienso que en un país como México, con los recursos naturales que tenemos y sobre todo en la energía, tiene que usarse para promover el desarrollo. Y a mí no me queda claro que con este modelo no se ha hecho un solo planteamiento de estrategia de crecimiento y de desarrollo alrededor de la reforma. Se habla de un momento especialmente importante para el mundo, una especie de momento transicional en materia petrolera y energética. Estados Unidos, que se ha convertido en un productor de gas shale y de otro tipo de cosas, que empieza a variar su propio patrón energético, y en consecuencia pues el resto del mundo también con variantes en la materia. Y quedamos colocados en una discusión donde la hubo, en donde algunos dicen: México tiene que apurarse, se nos pasa el tren y entonces es tiempo de sacar la riqueza de México, monetizarla en beneficio de México, porque los precios al alza son ya una cosa de salida, porque las energías alternativas, porque Estados Unidos, etcétera, etcétera, y si no es ahora, nos vamos a arrepentir y a quedarnos con nuestro petróleo en el subsuelo. Esa es una lectura del asunto. Otra lectura del asunto es que en una lógica estratégica, pero de los Estados Unidos, el petróleo mexicano y la energía mexicana corresponden a un diseño pues de integración a América del Norte, mucho más claramente establecido, donde la dominancia estadounidense pues es evidente. ¿Con cuál nos quedamos, León? A ver, en tu primer caso, los especialistas. ¿Quiénes son esos especialistas? ¿Son especialistas en petróleo o son especialistas en finanzas? No, yo no he visto a los ingenieros petroleros de México. ¿Quién es quién? Porque hablan del mercado mundial. ¿Cómo es que está el mercado mundial realmente? Yo he escuchado al ingeniero Jiménez Espriu. Es un profesional. Ingeniero, ¿no? Petrolero. Y tiene, no es petrolero, pero es un hombre que sabe de lo que está hablando. Y su posición no es favorable con respecto a la reforma. No, es implacable. ¿Tú has leído a los grandes ingenieros petroleros de Pemex dando su opinión al respecto? Más bien son las revistas financieras, más bien son las opiniones de los bancos. ¿Dónde están los expertos en petróleo, los expertos en gas, los expertos en desarrollo regional y económico de México junto con los petroleros? Eso no existe. Yo veo puras declaraciones de financieros. Pues si los financieros están encantados, pues es negocio, es negocio. Y está bien, el petróleo evidentemente es negocio. León, después de la pausa, regresar. León Bendesky, entramos en la parte final. En estos últimos minutos, bueno, ¿cómo cerrar una reflexión obligada en estos momentos que viene México? A ver, yo creo que, yo como lo veo, un problema grave es la forma en que se legisla en México y cómo se hace política. Y eso sí creo que los mexicanos debemos de ponerle mucha atención. La otra es el tema eminentemente técnico y práctico de el sector energético en México. No se nos olvide que ya en 1982 hubo toda una expectativa de que este país ya solo se iba a dedicar a administrar la abundancia. La abundancia, nos diría López Portillo. Y desde entonces el país crece a tasas bajísimas. Y tenemos el otro asunto de que Pemex, yo no puedo quitarme la idea de que Pemex fue llevada a una situación de tal fragilidad para poder justificar una reforma. ¿Deliberadamente? Hasta cierto punto. Porque es deliberado porque había quien la administrara, ¿no? ¿Cuántos directores de Pemex ha habido que no dejaron absolutamente nada que recordar de ellos? Al actual sí lo vamos a recordar, pero por otras razones. Y no lo digo peyorativamente. Ya llegaron al punto en que esa extrema fragilidad de Pemex ya no dio para poder pensar en otras alternativas, en donde podía haber participado la iniciativa privada, pero no hacer esta apertura y cambiar la Constitución en aspectos claves. Ahora, el otro asunto que hay que abrir, esto sí llega a culminar de alguna manera el proceso de integración en Norteamérica. Faltaba la energía. Estaba el campo, estaban las finanzas, estaba la manufactura, estaba el trabajo nunca ha estado, ¿sí?
Entonces, pero había migración y de alguna manera se aceptaba y faltaba la energía. Entonces, y tampoco lo estoy diciendo en términos de que no me gusta el libre comercio. No, simplemente pongámoslo en la mesa. ¿Qué va a significar eso? Si el paso que se da es para consolidar la integración económica de América del Norte y se incluye lo que faltaba, que es este tema energético y petrolero, pues México tendría que discutirlo, ¿no? También. No, México tendría que venderlo muy caro y no lo está vendiendo caro. Y que se discuta ese punto central de qué tipo de trascendencia tiene todo lo que se está haciendo, Sí. hacia qué rutas se está encaminando el país. Tenemos muy pocos recursos para tener una integración lo mejor posible en Norteamérica. Y yo creo que estamos vendiendo demasiado barato el tema energético. De la mano de este conjunto de reformas constitucionales está lo que no se ha hecho todavía y que uno esperaría indispensable para evitar que los grandes negocios petroleros acaben trastocando todavía más un equilibrio muy desajustado en materia de eficiencia gubernamental, combate a la corrupción, los demás temas que... Generación de riqueza distribución de la riqueza. ¿Cómo garantizar que si va a venir un flujo de recursos multimillonarios como se promete, se distribuyan apropiadamente y haya una repartición medianamente equilibrada para el país? ¿Qué cosas mínimas tendrían que ocurrir para que eso elemental se esté poniendo a la mesa? Que lo decíamos antes, ¿no? ¿Cómo integramos gobierno, Estado y nación? En algo que ya se convirtió totalmente en un negocio, que es el petróleo y la electricidad. Ya no estrategia, sino un negocio. O cuando menos la estrategia, nadie nos las ha planteado. Y yo creo que era un deber de los legisladores plantearse ese asunto antes de cambiar la Constitución y de legislar. Yo quedo con muy mal sabor de boca como ciudadano, ¿sí?, del proceso legislativo en México. León Bendesky, ¿piensas algo de una consulta popular ahora que existe un artículo número 35 que contempla una consulta popular, aunque no está reglamentada todavía? Este sería un gran tema para iniciar. ¿Para estrenarla? Para estrenarla. ¿Te pronuncias, ¿no?, por estrenar el tema? Totalmente. Y cuando menos que quede constancia, ¿sí?, de lo que los ciudadanos pensamos. Pues veremos qué ocurre en esa materia también. León Bendesky, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y estaremos, si tú me lo permites, en contacto pues el año que entra. Feliz año. Feliz año para ti. Gracias. Y gracias por estar aquí. A usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y lo esperamos en la próxima. Bueno, de la consulta lo primero que habría que decir en toda esta discusión de si se puede o no se puede hacer una consulta del tema energético para revertir esta reforma constitucional, lo primero que hay que decir es que el artículo 35 claramente dice que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a ser consultados y a exigir una consulta en temas que son trascendentes para el país, para la nación. Yo creo que nadie en su sano juicio diría que el tema petrolero y el tema energético no es un tema trascendente, pero quedará en la Suprema Corte decidir si es o no es. Esto mismo lo establece, esta responsabilidad la establece el mismo artículo 35. Pero también hay que decir que no hay claridad porque no hay una reforma, no hay una ley reglamentaria. La ley reglamentaria, hay una minuta en discusión en el Senado que establece ciertos candados. También los especialistas dicen, en eso que aprobó la misma izquierda, no toda la izquierda, pero sí el PRD, y que espera su trámite en el Senado, hay candados que seguramente imposibilitarán que sea aplicada esta consulta popular para el tema energético para revertirlo. Entonces, la izquierda, no entiendo por qué votó en Cámara de Diputados esa ley de consulta popular. Lo otro que hay que decir es que ni las leyes ni la misma Constitución son normas inamovibles y ni los políticos que reforman esas normas son inamovibles. Y si no se puede lograr antes de 2015, si la izquierda lograra una mayoría en 2015, puede reformar la Constitución sin ninguna duda y puede reformar la ley de consulta popular. Entonces...